Lo primero es esto, poderoso Dios. Yo no sé si usted se dio cuenta con esta historia lo disfuncional que es esta familia. Poderoso Dios. Mira, a veces nosotros pensamos que solamente Dios usa personas perfectas. Fíjense para que usted vea. Nosotros creemos, es más, nosotros cuando juzgamos a personas que no son perfectas, pensamos que Dios no puede usar a esas personas imperfectas. Nosotros pensamos que lo único que Dios usa son familias perfectas, que tienen los niños que eso no rompen ni un plato, solamente la vajilla, si le dan oportunidad. Así es, ¿sabes? O con la esposa que el esposo habla y ella dice hasta amén. ¿Usted cree? Pues no sé. Y el esposo siempre, el que está siempre con la mano alrededor de la esposa, ¿sabe? Pero mire, esta familia, de todas las familias más disfuncionales que yo he podido, del cual yo he podido leer, esta familia está en un nivel alto. Poderoso Dios. Comenzando con Jacob. Mire, Jacob era gemelo y su padre lo trató como él mismo estaba tratando a sus hijos, porque su padre favorecía a su hermano, su madre lo favorecía a él, y él estaba siempre como en pleitos con su hermano. Poderoso Dios. Y no solamente eso, le hizo hasta su hermano lo engañó a su padre, y después fue a otro lugar por allá, y también allá mire, ¿sabe lo que es la Biblia? La Biblia dice que Jacob luchó con Dios mismo, fíjense. Y cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué quiere decir eso? Mire, y eso posiblemente usted está pensando que eso que está batallando como nosotros luchamos, ¿sabe? ¿Sabe lo que está diciendo? Mire, lo que estaba haciendo Dios con Jacob, diciendo, no, mire, desde hoy en adelante tú vas a hacer las cosas como yo diga. Y Jacob está diciendo, no, yo sé hacer las cosas, yo lo voy a hacer como yo las sé hacer. Poderoso Dios. Mire, a pesar de 20 años de pelea y de camino a reconciliarse con su hermano, todavía él estaba haciendo las cosas a su forma. Y el Señor le dijo, no, yo te voy a permitir que tú te reconcilies con tu hermano, pero desde hoy en adelante, mira, van a ser como yo diga. Y él batallando, pero el Señor, para mostrarle y recordarle por la vida completa de que él iba a hacer las cosas como él quería y no como Jacob quería, dice que le tocó, solamente lo tocó. De en adelante fue cojo por vida, recordatorio para él. ¿Sabe qué? Y las cosas que nosotros hacemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios son cosas que nos marcan a nosotros, y créame que nos siguen a nosotros nuestra vida completa. Pero eso es un recordatorio de parte del Señor, que usted está donde está no porque usted era perfecto, sino por gracia del Dios que nosotros le servimos. Poderoso Dios. Mire, no solamente Jacob, pero como padre, los hijos también. Hay un dicho en Puerto Rico, no sé si en los otros países hay también, pero que dice: de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Quiere decir, y mire, los hijos, imagínense lo que estaban diciendo estos muchachos. Primeramente, la Biblia dice así bien, odiaban a su hermano, lo odiaban. No solamente eso, fíjense, los hermanos creen que le están haciendo bien simplemente porque en vez de matarlo lo están tirando en una cisterna. Y ellos están, eso como buena solución, ¿saben? O no lo pongan en esta cisterna, no lo maten, vendan. Fíjate qué solución. O la otra dice que lo pusieron en una cisterna, y me imagino cómo estaba José, si no gritando, por lo menos gimiendo en esa cisterna. Y la Biblia dice que ellos se sentaron y se pusieron a comer. Miren, no me puedo ni imaginar la mente de una persona, mira, al extremo que ahora hay un nombre para eso, sociopático, de personas que pueden ver a una persona sufrir y no le causa tristeza. Poderoso Dios. Mire, del menos que se habla de José, pero yo no sé, yo tengo también tengo algo que decir de José también, porque primeramente era el más amado de su padre. Y dice que el padre le dio una túnica. ¿Y sabe qué?
Él se la ponía con orgullo, ¿sabes? Dice que él se ponía la túnica mientras estaba entre sus hermanos. Poderoso Dios. No solamente eso, el Señor le quiso decir a él cuál era su futuro. Y él, con orgullo, contaba sus sueños también. Ustedes pónganse a pensar la mentalidad. Y sabe que no es porque José lo estaba haciendo con malicia, pero lo que estaban mirando sus hermanos, mire, esta familia completa, poderoso Dios. Pero mire, ¿sabe lo que quiere decir eso? Mire, que no importa. No importa de dónde nosotros hemos salido. No importa cuál haya sido nuestra situación. No importa por qué que usted está triste. No importa por qué que usted tiene rencor. No importa lo que el pasado, el ambiente ha causado en su familia. Aquí dice, no hay excusa. Dios todavía, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios todavía puede usarnos como nosotros somos. Poderoso Dios. Lo que dice la Biblia es que nosotros nos tenemos que entregar completamente al Señor. Jacob hizo eso. Jacob hizo eso y dice aquí que él habitaba tranquilo en la tierra de su padre. Poderoso Dios. Y el Señor puede hacer eso con nosotros. Poderoso Dios. Aleluya. Pero mire, Dios decidió darle dos sueños. Poderoso Dios. A José, poderoso Dios. ¿Por qué lo hizo? No sé por qué es, pero los sueños sugerían que José iba a ser líder sobre su padre y sobre sus hermanos. Mire, ahora, esto era importante porque en esta cultura, el primogénito o los hermanos mayores tenían más autoridad que el hermano menor, perdón. Y por eso es que cuando José le cuenta el sueño a su hermano, pues ellos se sorprenden y dicen, ¿cómo es posible que tú estés hablando o soñando en contra de la cultura? Nuestra cultura lo que dice es que el menor va a servir al mayor. Y tú estás diciendo al revés, que los mayores van a servir al menor. Poderoso Dios. Y dice, y mire lo que dice aquí, dice que tuvo un sueño José, el primer sueño. Dios le está diciendo a José, tú vas a ser líder sobre tus hermanos. Poderoso Dios. Y mire, primeramente lo que posiblemente usted no captó de esto, que necesito decirle es que no todos los sueños son de Dios. Es lo primero, ¿sabe? A pesar de que este sueño era de Dios, esto no quiere decir que todos los sueños que usted tiene son sueños de Dios. Hay sueños que a veces Dios nos da sueños, pero hay veces que nosotros soñamos simplemente porque soñamos. O a veces por lo que comimos antes de acostarnos a dormir, ¿sabe? Y usted tiene que, los sueños no son una revelación como la es la escritura. Cuando usted tenga un sueño, para asegurarse que ese sueño es de Dios, usted tiene que conocer la palabra también, compararlo con la palabra, porque ese sueño no puede contradecir algo que la palabra de Dios dice. Poderoso. Así que nosotros tenemos que asegurarnos que a pesar de que el Señor le hablaba por sueños a José, no quiere decir que todos los sueños que nosotros soñamos son sueños de Dios. Poderoso Dios. Y aquí dice que no solamente Dios le dio un sueño a José, sino que le dio dos sueños. Poderoso Dios. Aleluya. Y lo que le estaba diciendo el Señor, no solamente a José, pero le estaba diciendo a su hermano, es que a veces Dios tiene planes con nosotros que no son los mismos planes que nosotros tenemos. Poderoso Dios. A veces Dios tiene planes diferentes, y en este caso el Señor tenía un plan que los hermanos desconocían. Es más, aquí envuelto hay hasta un hermano que todavía ni ha nacido. Poderoso Dios, porque aquí dice que José soñó un sueño y que vio 11 estrellas, y todavía hasta ese punto habían 11 estrellas inclusive con José, porque el hermano Benjamín de José
nace después. Pero fíjense para que usted vea como Dios le está explicando a él el futuro y le está diciendo, ¿sabe qué? Mis planes no son los mismos planes que usted tiene. Poderoso Dios. Dios tiene planes específicos para nosotros. Es más, la vida de usted, el propósito de Dios para con su vida es basado en los planes que Dios tiene para nuestra vida, no los planes que nosotros tenemos para nuestra vida. Poderoso Dios. Así que tenemos que asegurarnos que nosotros sepamos que Dios tiene planes. Y mire, no solamente tiene planes, pero vamos a ver aquí que a pesar de que los planes de usted pueden ser diferentes a los de Dios, los que Dios tiene son mucho mejores planes que lo que usted puede tener. Poderoso Dios. Tiene que recordar eso, ¿sabe? Que cuando las cosas no sucedan como usted quiere que las cosas sucedan o como usted planeó. Mire, póngase a pensar. ¿Usted cree que cuando José se levantó por la mañana ese día, lo que le sucedió a él fue lo que él estaba planeando? Mire, si, yo no sé cuántos de ustedes aquí han tenido planes que ustedes han hecho y no le han salido y siempre le han salido los planes como usted quiere que le salgan. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros podemos decir, sí, yo he tenido planes que no han salido como yo lo he planeado. ¿Sabe qué? Pero si usted es del Señor, lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana a través de este pasaje es que el Señor tiene planes. Y los planes del Señor primeramente son mejores que los nuestros. Y segundo, los planes de Dios se cumplen. Y los de usted es posible que no se cumplan. Poderoso Dios. Y nosotros estamos en posición de confiar en el Señor, porque el Señor sabe el futuro mejor que nosotros. Poderoso Dios. Y esto está sucediendo aquí pero mire, parte de la razón por la que estos planes sucedieron y cosas negativas le sucedieron, se le permitió que le sucediera a José, es porque dice la Biblia que primeramente él estaba en Siquem, de Siquem pasaron a Hebrón y de Hebrón pasaron a Dotán. Poderoso Dios. Y eso lo que simplemente quiere decir, sin elaborar mucho, es que mientras más ellos se alejaban de los hombros y los brazos, esos nombres tienen símbolos, y mientras más José y los hijos se alejaban de su padre, que era el que los protegía, que era el que los proveía para él, que era el que los unía, él los tenía juntos, era el que los amaba, mientras más ellos se alejaban de él, más ellos se alejaban de los planes que Dios tenía para ellos. Poderoso Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de los planes que Dios tiene para nosotros, mire, y no importa cuál sea su plan, puede que usted piense que usted tiene un plan fenomenal, que es el plan que usted ha hecho mejor en su vida. Poderoso Dios. Pero si esos planes no están de acuerdo con los planes de Dios, eso quiere decir que usted se está alejando de Dios, y el resultado de sus planes no tiene ningún fin que un mal fin. Poderoso Dios. Y eso le estaba sucediendo a estos muchachos, que estos muchachos se estaban alejando. El padre lo envió a que le dieran comida a las ovejas en un sitio llamado Siquem, y ellos se movieron de Siquem y se alejaron un poquito más del lugar a donde el padre le había indicado. Poderoso Dios. Y mire, todo esto sucedió en un sitio llamado Dotán, que quiere decir el lugar de dos cisternas. Poderoso Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, poderoso Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Poderoso Dios. Y no hay sitio más solo y más triste que estar fuera de la presencia del Señor. Representado por José en esa cisterna. Poderoso tú eres, Señor. Y el Señor podía obrar maravillosamente, ¿sabe? En Dotán, si usted lee más luego, en Segunda de Reyes, capítulo 6 yo creo que es, en Dotán fue a donde
vino el pueblo asirio para atacar a Eliseo y al siervo. Y cuando salió el siervo para afuera y vio el ejército de Asiria que estaba arropando todas las montañas que rodeaban la casa de Eliseo, le dice a Eliseo: de esta nosotros no salimos. Y dice la Biblia que Eliseo salió afuera. Cuando miró el ejército, simplemente le hizo una oración a su siervo. Le dijo a su siervo: mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él lo hizo a través de una oración. Le puso la mano a su siervo en los ojos y le dice: Señor, ábrele la vista a mi siervo para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Poderoso Dios. Y dice que cuando abrió los ojos el siervo de Eliseo, notó que toda esa montaña estaban llenas de soldados, carros, aún carros de fuego. Poderoso Dios. Se dio cuenta que en ese momento, mire, ese milagro sucedió. Yo estoy seguro, bueno, José no sabía esa historia porque todavía no había sucedido, pero yo estoy seguro que en esa cisterna, parte de la oración de José era que el Señor hiciera ese milagro. Pero en ese momento el Señor no hizo el milagro que posiblemente José estaba buscando. La Biblia no dice que estaba orando por un milagro, ¿sabe? Pero yo me pregunto, mire, en ocasiones el Señor obra haciendo un milagro y libra. Y en otras ocasiones el Señor permite que nosotros pasemos por esa cisterna, ¿sabe? Mire, y a veces es importante porque los propósitos de Dios son mucho más grandes que nuestros propósitos. Los propósitos de Dios son mucho más grandes que nuestros propósitos. Poderoso Dios. Y el Señor está trabajando en algo. Muchas de esas veces está trabajando con nosotros mismos, preparándonos para que cuando Él obre, que nosotros podamos a percibir esa bendición como algo que viene por la gracia de Dios y no por nada que nosotros hemos hecho. Poderoso Dios. Y nosotros siempre, muchas veces pensamos que somos, nosotros a veces tenemos tanta habilidad que pensamos que todo lo que sucede porque somos nosotros el que lo hacemos. El Señor en estas ocasiones trabaja para ayudarnos a nosotros a entender que Él es el que tiene todo el poder. Poderoso Dios. Lo que me gusta de la historia de José es que cuando su padre vio que se necesitaba llegar al resto de sus hijos para ayudarlos, le pidió a José que lo hiciera. Y José dijo: Padre, heme aquí, poderoso Dios. Heme aquí, poderoso Dios. Mira, cuando nosotros pensamos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y yo sé que yo he hablado aquí esto otras veces, ¿sabes? La muerte en la cruz del Calvario fue una muerte que es la peor, bueno, descrita hasta por personas que no son cristianos. La peor muerte que puede haber pasado una persona es la muerte que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es más, hasta películas han hecho de eso, mano. Y yo sinceramente, cuando llega el tiempo de esa parte, yo no puedo ni mirarlo. A mí la sangre me da mareo, ¿sabes? Lo descubrí cuando mi esposa fue a dar la luz. Yo no puedo ni ver esas cosas, ¿sabes? Pero esa muerte como ninguna, ¿sabes? Él no merecía haber muerto de esa forma, poderoso Dios. Pero el decir heme aquí, mire, solamente el decir heme aquí fue un sacrificio grande para nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo, poderoso Dios, a donde nadie lo podía alcanzar.
Nadie lo podía rechazar. Nadie lo podía tocar. Nadie lo podía contradecir. Poderoso Dios. Y dice la Biblia que cuando él dijo, heme aquí, lo que estaba haciendo es dejando ese lugar que tenía y exponiéndose a todas las personas que podían rechazarlo, que podían contradecirlo y con el tiempo que pudieron matarlo. Eso fue un sacrificio, poderoso Dios. Y además, yo creo que hoy mismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él resucitó con su cuerpo, poderoso Dios. En otras palabras, que hoy Él está con ese cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Cuando Él dijo, heme aquí, dijo, heme aquí por una eternidad. Poderoso Dios, aleluya. Gracias a Dios que porque Él está sentado a la diestra del Padre y Él se hizo humano, hoy la Biblia dice en Hebreo que nosotros tenemos a un sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se puede compadecer de todas nuestras necesidades. Poderoso Dios, porque Él aquí en la tierra fue probado en todo, pero Él no pecó. Poderoso Dios. Pero se puede identificar con todo lo que nosotros pasamos en estos días. Poderoso Dios, aleluya. Así que, mire, Dios obra en la vida de esta familia, aunque es una familia disfuncional. Él obra en esta familia a través de los abusos que ellos cometen con su hermano. Poderoso Dios, aleluya. Que ellos cometieron, poderoso Dios. Posiblemente para José el Señor no estaba obrando, pero el Señor estaba preparando esta familia para el milagro que Él iba a hacer. Así que el Señor para nosotros, a favor de nosotros, trabaja con nosotros en toda situación. Poderoso Dios. Cuando a veces nosotros fallamos, cuando a veces nosotros sufrimos abusos, en esta ocasión con José, que sufrió asaltos, que sufrió heridas, que lo que le sucedió a él no se lo merecía. Pero mire, en esta situación la Biblia dice que Dios estaba en ese asunto. Poderoso Dios, aleluya, gloria a tu nombre te damos. Y mire, y dice aquí en el versículo 28, que con esto quiero terminar. Miren, el versículo 28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Poderoso Dios, aleluya. Y la pregunta es, mire, ¿por qué? ¿Por qué a José? Poderoso Dios, mire, esta experiencia que tuvo José cambió la fe de José. Poderoso Dios. Cuando José lo llevaron a Egipto, usted lee el resto de la historia, y todo lo que hizo José, lo hizo basado en el cambio de fe que José experimentó cuando el Señor, poderoso Dios, permitió que él pasara por esa situación. Y él pasó por esa situación porque el Señor tenía un propósito mayor que José había planeado. Pero el punto de hoy es que nuestro Señor Jesucristo es un José mayor. Poderoso Dios. Si José sufrió, si José no se merecía lo que él recibió, poderoso Dios, pero mire, nuestro Señor Jesucristo también dijo: heme aquí, poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que fue rechazado, poderoso Dios. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, poderoso Dios. Él también fue rechazado, poderoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo, como José, también fue vendido, poderoso Dios. Fue traicionado por uno de sus discípulos. La Biblia dice, y por 30 monedas de plata, por el costo menos que de un esclavo, fue vendido también, poderoso Dios. La Biblia dice en Isaías 53 que él fue despojado de sus ropas. Aquí dice
que los hermanos agarraron a José, le quitaron la túnica y la picaron, poderoso, y la llenaron de sangre. Nuestro Señor Jesucristo, la propia sangre de Él fue la que tintó su ropa, poderoso Dios. Y dice la Biblia que durante su muerte en la cruz, Él también sufrió ese despojo de ropa. Dice que se negociaban la ropa mientras Él estaba en la cruz del Calvario, poderoso Dios, aleluya. Mire, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario también en una ocasión dice, en una de sus palabras dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado, poderoso Dios? Y yo me imagino a José en esa cinterna, en ese mismo momento, desear tener la comunión de su Padre, poderoso Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo, porque llevó el pecado de nosotros encima, poderoso Dios, también se sintió desamparado en ese momento por su Padre, poderoso Dios. Y a diferencia de José, poderoso Dios, José y todas estas cosas le sucedieron a José involuntariamente, poderoso Dios. Sucedieron a José porque Josué decidió ir a donde sus hermanos, y sus hermanos, como lo odiaban, le hicieron esto sin él poder defenderse. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo mismo o peor que le sucedió a José, lo experimentó. La Biblia dice que todo esto Él lo conocía a cabalidad y lo hizo voluntariamente por usted y por mí. Voluntariamente Dios, sabiendo lo que le esperaba, dijo aquí. José no sabía lo que le esperaba. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que le esperaba. Poderoso Dios. Él sabía que él iba a ser rechazado. Él sabía que él iba a ser vendido. Él sabía que él iba a ser, que sus ropas iban a ser despojadas. Él sabía que iba a morir esa muerte triste en la cruz del Calvario. Y aún en momentos antes de la muerte, la Biblia dice que él dijo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, poderoso Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Ese es el que nosotros estamos celebrando hoy. El que voluntariamente, poderoso Dios, aleluya, bajó aquí a la tierra. Poderoso es el Señor para salvarnos a nosotros, poderoso Dios, de nuestra condición. Aleluya, gloria a tu nombre te damos, poderoso Dios. Y en esa misma comunión, poderoso Dios, si usted se puede poner de pies, adoramos a nuestro Señor Jesucristo.